monitor. Buen día, profesor. Sí se le escucha bien. Listo, gracias. Bueno, conmigo desarrollamos el curso de física, proceso de Brunza. Mi nombre es José Luis Guaracha, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos a hacer la teoría de semana. Listo, bien. ¿Está bien mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ok. Bueno, el tema de la semana es vectores, y aquí está mi nombre nuevamente. Bien, jóvenes, entonces para que hagamos mejor las clases, sería bueno que participen, ¿ya? Participen, pregunten, cualquier duda. Y también si les pregunto, también ustedes responden, ¿no? Y yo les pregunto cosas sencillas, casi obvias, ¿no? Muy facilitas preguntas. Y jóvenes, entonces de esa manera interactuamos y aprendemos mejor el curso, ¿sí? Bien, entonces vayamos a la teoría del sistema, ¿ya? Análisis vectorial, entonces vamos a empezar con el concepto de vector. ¿Qué es un vector? Es un ente matemático, geométrico, utilizado para detectar magnitudes vectoriales. ¿Y qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que tienen tanto módulo, magnitud, como dirección. Por ejemplo, pues sería lo que es la velocidad, la fuerza, la aceleración, todo eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay otra cantidad física llamada cantidad escalar, ¿no? Que es lo contrario a vectorial, ¿ya? La cantidad escalar pues solo tiene magnitud o módulo nada más, no tiene sentido ni dirección a eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la temperatura, la masa, el tiempo, ¿no? Las cantidades solo tienen magnitud, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representa un vector? Pues mediante un segmento dirigido, o sea, una flechita, ¿no? De esa manera se grafica un vector. ¿Cuáles son sus elementos? Pues tiene magnitud o módulo, tiene dirección, en este caso es el ángulo que tiene ahí en el gráfico, ¿ya? Luego tiene punto de aplicación, ¿no? Del inicio del vector. El sentido sería la cabeza del vector, ¿no? Y la línea de acción vendría a ser, pues, la línea donde actúa el vector, ¿ya? ¿Cuál es la clasificación del vector? Pues la clasificación sería, pues, que serían coplanares, colineales, paralelos, iguales, concurrentes, opuestos, unitarios. Todo eso vamos a verlo en la siguiente página para ampliar eso, ¿sí? Veamos. Acá a la derecha ven como una nubecita, ¿no? Ven como una nubecita. Entonces acá ven la dirección de los vectores. Cuando tengamos vectores en los ejes coordenados, el eje X y Y, cualquier vector que apunte hacia arriba se considera positivo. A la derecha también positivo. Si el vector apunta a la izquierda o hacia abajo, este se considera negativo. ¿Ya? Se considera negativo. Veamos, entonces, vectores colineales, ¿cuáles son? Son aquellos vectores que están sobre una misma línea de acción. ¿Sí? Concurrentes, pues que todos pasan por un mismo punto. Entonces son los vectores concurrentes, ¿no? Que bien entran al punto o salen del punto, ¿no? Vectores opuestos significa que son dos vectores que están en líneas paralelas, pero tienen dirección opuesta, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el ángulo de A es teta y el ángulo de B es alfa, ¿no? Pero ¿cuál es la relación entre teta y alfa? Que alfa sería teta más 180 grados, ¿no? Es como si hubiera rotado 180 grados, ¿sí? Es como su reflejo, B es como reflejo de A, ¿no? Entonces, en módulo se considera lo mismo, pero en ángulo no, ¿no? Entonces, también puedes representar esto como B es el opuesto de A, pero sería como el negativo de A, ¿no? Menos A le colocas, ¿ya? B es el opuesto de A, igual es negativo. Vectores coplanares significa que están en un mismo plano los vectores, A, B, C, mismo plano, ¿ya? Vectores paralelos significa que están contenidos en rectas paralelas, ¿sí? Sabíamos que las rectas, las líneas de acción que tienen el mismo ángulo de inclinación, digamos, ¿no? Vectores iguales significa que tienen el mismo módulo y misma dirección, el mismo módulo y ángulo, ¿no? Como vectores son iguales, ¿sí? Ok. Componentes cartesianos de un vector en el plano, tenemos ahí el plano X y Y, ¿no? Tenemos ahí el vector y su dirección, que es el ángulo θ, y sus componentes, A, B, ¿sí? Ese componente A es sobre el eje X, componente B sobre el eje Y. Y por representar el vector,
como si fuese una coordenada, ¿no? Ahí está A, B, ¿ya? Ese sería el vector. Pero también puedes sacar de ese vector su módulo y su dirección. ¿Cuál es su módulo? Pues aplicas Pitágoras para esos componentes en X y Y, ¿no? Raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Si quieres la dirección y el ángulo, aplicas trigonometría. Tangente del ángulo es el cateto opuesto, hay como un triángulo acá, ¿no? Hay un triángulo. El cateto opuesto sería B y adyacente sería A, ¿no? ¿Sí? Tangente del ángulo. Y de ahí sacas, pues, mediante comparación el ángulo, ¿no? O si no, pues sacas con calculadora. Pero claro, ustedes no usan calculadora. Siempre ustedes cuando en el examen les dan todo datos conocidos, ¿no? Datos que se puedan hacer manualmente, ¿ya? Bueno, si te dicen tangente de teta vale raíz de 3. Entonces eso dices, ah, pues te acuerdas del triángulo notable y pues vas de 60 grados, dice el ángulo, ¿no? Algo así, ¿ya? No te dan cosas difíciles, te dan cosas todo bien así prácticos, ¿ya? ¿Qué más? Descomposición rectangular. ¿Qué pasa? En este caso tenemos ya el módulo y dirección de un vector y queremos las componentes, ¿no? En X y Y. Si queremos las componentes, pues simplemente aplicas trigonometría. La, la fórmula de coseno y seno, ¿no? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Sería d sub x entre el módulo y el vector, ¿no? En el ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa. Sería d sub y entre el módulo y el ángulo, ¿sí? Módulo y vector, ¿no? Y bueno, entonces si tú quieres la componente horizontal, directamente puedes tomar así, mira, la hipotenusa, o sea, perdón, el módulo vector, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo también. Por el coseno del ángulo te da la componente horizontal, ¿ya? Adyacente al ángulo, ¿no? En cambio, como la componente vertical está opuesta al ángulo, sería la hipotenusa, que es el módulo vector, por el seno del ángulo, ¿sí? También se puede decir que un vector es la suma de sus componentes, ¿no? Mira, acá está el vector como suma de x, suma de y. Cuando hagamos este tipo de sumas, pues tienes que especificar que el eje X tiene, el eje X tiene componente, ¿cómo se llama? Tienes que especificar, ¿no? Que es del eje X y del eje Y tienes que especificar que es del eje Y, ¿ya? Para poder sumar. ¿Por qué? Porque no se pueden sumar directamente, son diferentes ejes, ¿no? ¿Ya? Operaciones básicas con los vectores, vamos a ver la visión primero de vectores. Hay dos métodos prácticos, bueno, el método de triángulo y el método de paralelo. El método de triángulo, por ejemplo, tenemos ahí A más B, ¿no? El vector de celeste más el vector de verde que te da el resultante como el vector de rojito, ¿sí? Entonces, sumando los dos vectores y la resultante te da un triángulo, ¿no? Y el triángulo, pues, interior al triángulo tienes ángulos, alfa, beta, gamma, ¿ya? Entonces puedes aplicar la ley de senos que dice lo siguiente, ¿no? Que el lado de un triángulo es proporcional aquí al seno del ángulo opuesto. En este caso, pues, los lados del triángulo son los módulos de vectores, ¿no? El módulo del vector A es el seno del ángulo alfa, como módulo del vector B es el seno del ángulo beta, y módulo del es el seno del ángulo gamma, ¿sí? Meta del paralelogramo, pues acá tenemos el paralelogramo, que pasa entre el vector A, el vector B, la resultante que está acá, ¿no? Beta, ¿sí? La resultante pasa por la diagonal. Entonces, si yo quiero saber la resultante, pero módulo, entonces puedes aplicar esta fórmula, ¿no? La magnitud resultante es raíz cuadrada de cada vector su módulo al cuadrado, ¿no? Más el del producto, módulo de A, módulo de B por el coseno. Pero también podría ser lo siguiente acá, mira, podríamos acá elevar al cuadrado ambos lados, ¿no? Y poner magnitud del resultante al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado va a ser igual a cuánto. Magnitud de A al cuadrado, más magnitud de B al cuadrado, más el doble producto, magnitud de A, magnitud de B por el coseno, ¿ya? Ya no pondremos la raíz, ¿no? Ese es práctico, ¿no? Para no poner esa raíz larga, ¿no? Y te pones al cuadrado en el lado izquierdo, ¿ya? Ya está. Adición de vectores, tenemos el método del polígono y el polígono cerrado. Bueno, cuando quieras sumar varios vectores, digamos acá está A, B, C, D, te conviene ponerlos todos los vectores en secuencia y poder sumarlos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el vector A más B más C más D debería ser, ¿no? Pero C no está en secuencia, ¿no? Mira, C no está en secuencia. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se puede invertir ese vector para que se vuelva en secuencia y ya poder sumar. Por eso acá, mira, C está con negativo. Eso, por ejemplo, lo aclaré en esta hoja. Vamos a ver por acá, mira acá está, ¿no?
Entonces acá está, ¿no? Lo original. Entonces, ¿qué he hecho acá? Pues lo he puesto el vector C opuesto para esa dirección, menos C. ¿Se dan cuenta? Eso es menos C. Se puede sumar ahora sí, ¿no? Puedo decir A más B más menos C más D. ¿Qué me da eso? La resultante. Ahí está, mira, A más B más menos C más D. Más menos, ¿qué me da? Menos C, pues sí. Ya está, ¿ven? Esa es la suma del polígono, ¿no? ¿Qué observamos acá? El polígono cerrado. Observamos que, mira, que si tú sumas A más B más C más D y más E que cierre el polígono, resulta que todo está en secuencia, ¿no? O sea, el origen del primer vector coincide con el final del último vector. Entonces, ¿cuál es el resultante? El resultante sería 0. El resultante sería 0. ¿Ya? Entonces, siempre que tengas así polígonos, te conviene que seas cerrado y de frente dirías que la suma es 0, ¿no? ¿Ya? Te convendría. Ahora vemos diferencia de vectores. Tenemos ahí el vector A, B, que tiene un ángulo θ entre ambos vectores, ¿no? Si quiero restarlos, puedo hacer la suma con el opuesto. El opuesto es, digamos, A, si digo A menos B, es como decir A más menos B. Como está acá, A más menos es menos, ¿sí? Entonces el vector B lo pongo a la derecha y lo pongo a la izquierda, pero con negativo, ¿no? Eso también es negativo, faltaba acá, y acá lo he puesto. Acá le he puesto con negativo, miren, fíjense. Ahí se con menos, ¿verdad? Entonces sería A más menos B, entonces me da la resultante que es la diferencia en este caso, ¿no? Esta diferencia después de calcularse un módulo mediante esa teoría, miren. La magnitud de la diferencia es raíz cuadrada, ¿no? De cada vector su módulo al cuadrado, menos el producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo, ¿ya? Aquí podrías elevar al cuadrado a ambos lados para que no haya raíz también, ¿no? ¿Sí? Para que sea más práctico la resolución, ¿ya? Listo, jóvenes. Muy bien. Ahora vemos casos especiales de la adición vectorial, por ejemplo, ¿no? Si dos vectores de módulos iguales forman un ángulo de 60 grados, ¿qué es lo que pasa? Mira, pues ahí tenemos módulos iguales, el ángulo de 60 grados. ¿Cuánto vale el resultante? De frente, mira, vale a el mismo módulo por raíz de 3. ¿Ya? Módulo por raíz de 3. Sí, vale. ¿Sí? Luego el otro caso, mira, el segundo caso. Cuando los dos vectores tienen módulos iguales, pero el ángulo es 120 grados. ¿Cuánto vale la resultante? La resultante vale lo mismo, ¿no? Lo mismo que cada vector. ¿Ya? Eso vale. Muy bien. Si dos vectores de módulos iguales forman un ángulo de 90 grados, en ese caso, pues la resultante, ¿cuánto vale? El módulo por raíz de 2. Módulo por raíz de 2. ¿Ya? Nada más. Como está acá, ¿no? Módulo por raíz de 2. Casos especiales, dice, ¿no? Si dos vectores de módulos iguales forman ángulos de 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Se hace Pitágoras, de hecho, pero si además tienen los módulos tienen un divisor común, es como digamos, ¿no? El módulo de A vale 12, el módulo de B vale 16, ¿no? ¿Cuál es el divisor común de ambos? De 12 y 16, 4, ¿no es cierto? Entonces sería cuánto? 4 raíz cuadrada de lo que te queda, pues, ¿no? De 12 te queda 3, de 17 te queda 4. Entonces raíz cuadrada de 3 cuadrada más 4 cuadrada. Es práctico, ¿no? O sea, puedes factorizar simplemente el factor común y ya pues sacas tu módulo nomás lo que te queda. ¿Qué más? Cuando tienes vectores colineales que sean paralelos o antiparalelos, ¿no? Que tengan 0 grados, ¿sí? Acá. O que tengan 180 grados, entonces en ese caso la resultante es máxima o mínima, ¿ya? Máxima, de frente sumas módulos, mínima, restas módulos. Y ya está. Es esto, ¿ya? Máxima y mínima. ¿Sí, jóvenes? Listo, muy bien. Bien, jóvenes, ¿hasta acá alguna pregunta en cuanto a la teoría? Luego ya vienen problemitas para resolver. ¿Alguna duda? Pueden activar su audio también para hablar. Sí. Muy bien. Estos problemas acá, problema uno, 2, 3, ya preparados, son los mismos que está en su práctica. Si ustedes lo descargan. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, la resultante máxima de los vectores es 8 y la resultante mínima es 2. La resultante cuando los vectores son integrados. Eso, por ejemplo, ya lo tengo resuelto. Les voy a explicar acá esto. Ya, miren.
¿Qué dice acá? Resultante máxima significa qué cosa, suma directa de módulos, ¿no? Ya está, mira. Sí se ve, ¿verdad? Voy a aumentarle un poco más el zoom. Entonces, A más B me da 8. ¿Sí? Máximo. Y la mínima, ¿cómo sería? Pues A menos B igual a 2. Si sumamos ambas ecuaciones, ¿qué es lo que pasa? B con B se anulan, A más A sería 2A. 8 más 2 sería ¿cuánto? 10, ¿no? ¿Sí? Si sacamos A, ¿cuánto sería? 10 entre 2 sería 5. Si reemplazamos ese valor 5 en la primera ecuación, digamos, haríamos B, ¿no? 8 menos 5 sería 3, B sería 3. Ya que tenemos que A es 5 y B es 3, ahora sí calculo 60 grados, ¿no? Entonces, el resultante, lo pongo al cuadrado más bien acá, sería cada vector módulo al cuadrado, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble producto, 5 por 3 por coseno de 60 grados, ¿no? Es el ángulo. ¿Cuánto coseno de 60 grados? Un medio y 2 se van, cuando queda también 5 más 9 más 15, eso me da 49. Si saco raíz 49 me sale 7, ¿no? La respuesta sería así. ¿Sí? Nada más, ¿no? Ese productito es así. ¿Ya? La alternativa sería la C. ¿Sí, Jones? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Bueno, la pregunta 2 lo vamos a ver junto con ustedes. Sí, voy a copiarlo. Acá está. Aquí dice, hallar el módulo de la diferencia vectorial, sí es la pregunta. Sí, la magnitud de A nos da, la magnitud de B y la magnitud de la suma también nos da, ¿no? Nos podemos hacer acá lo siguiente, ¿no? Mira, recordemos que la magnitud de la suma al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado, magnitud de B al cuadrado, más el doble producto, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿sí? Y de la diferencia que es igual, es similar, ¿no? Solo que acá es menos, ¿no? Sí, jóvenes, muy bien. Entonces, si vamos a sacar las dos ecuaciones, ¿qué es lo que pasa? 1 más la ecuación 2. Entonces, que la magnitud de A más B al cuadrado más la magnitud de la diferencia es igual a cuánto. Mira, si sumamos, se dan cuenta que se anula esta parte. Mira, acá es más y acá es menos. Se va, ¿no? Al sumar. Al sumar se van, ¿cierto? Pero acá las cantidades al cuadrado se van a sumar, pero el doble, ¿no? Porque son iguales. ¿Sí? Entonces ahí sumamos el doble, sería doble de magnitud de A al cuadrado, magnitud de B al cuadrado, y ya está. ¿Sí? Muy bien. Lo que hay que hacer acá, pues retener datos, ¿no? Retenemos datos y resolvemos. ¿Ya? Magnitud de A más B ya tenemos, vale 24, cerca 24 al cuadrado. Magnitud de la diferencia, eso no sabemos, pero podemos hallar. ¿Cuánto es la magnitud de A? Magnitud de B vale 13, ¿no? Sería 13 al cuadrado. Magnitud de B, 19, ¿no? Acá puede quedar tal cual, ¿no? Y 24 al cuadrado pasa restando, ¿sí? Está acá, pasa restando.
Y bueno, acá sería cuestión de elevar al cuadrado estas cantidades, hacer las operaciones básicas y calcular la respuesta. 3 al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? 169, ¿no? 19 al cuadrado, ¿cuánto es? 19 al cuadrado es 361. 24 al cuadrado, 576, ¿vale? ¿No? Entonces acá pues es cuestión de calcular cuánto vale todo esto, ¿no? Primero sumar, multiplicar por 2 y restarle 576, ¿sí? Eso sale 484. ¿Le sale igual? Verifiquen. Y bueno, acá calculamos lo que es la magnitud de la diferencia. Raíz cuál es esa cantidad, ¿no? Y eso sale 22, ¿no? A ver, verifiquen. 22 al cuadrado sale 484. ¿Sí? Ya está. Entonces, finalmente, indicamos cuál es la respuesta. La alternativa, la B, ¿no? La B sería. Y marcamos la respuesta. ¿Sí? ¿Ya está? Nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Se ve mejor así? Ajá. Lo puse tamaño completo, pero creo que sería un poquito más de zoom, ¿no? ¿Así está bien? Ya está. Ya bien. Entonces vamos a la pregunta número siguiente, que es la tercera, ¿no? Acá les he preparado los tres primeros problemitas, ¿no? Problema 1, 2, 3, ¿ya? Luego 3 también es de la práctica, de todos en la práctica, jóvenes, ¿ya? Copiémoslo de acá, ¿ya? ¿No? Ay, equivocado. Este. Y hasta aquí dice, ¿no? Se tienen dos vectores A y B cuyos módulos son 30 y 60 respectivamente. ¿Cuál es el módulo de diferencia de dichos vectores si forman un ángulo de 60 grados? Pues bien, vamos a dibujarlo para verlo mejor, ¿ya? Es bastante, ¿no? Eso de ahí, ¿sí? Tenemos ya los módulos, ¿y son cuántos? Son 30 y 60, ¿no? Este, digamos, es módulo A, módulo de A, módulo de B, ¿sí? El módulo resultante que es igual, resultante al cuadrado que es igual, módulo B al cuadrado, módulo B al cuadrado, más el doble producto, ¿no? De módulos por el coseno de 60 grados, ¿cierto? ¿Cuánto es el al cuadrado? 900, ¿no? El al cuadrado, 1600, ¿cierto? Coseno de 60 grados, un medio, ¿no? Listo. A ver, jóvenes, resuélvelo eso ahí ustedes mirando y me dicen la respuesta, ¿ya? La respuesta final. Un ratito, un minuto de los jóvenes, minuto, un poquito importa, ¿ya?
Listo, jóvenes, siempre. Bueno, acá sería cuánto. Eh, Resultante al cuadrado igual a 900 más 3600 más acá 2,5. Se anula, pues, ¿no? ¿Cuánto es 30 por 60? 1800, ¿no? Sí. Ah, bueno, acá pide la suma o la diferencia. No es ley en esa parte. Ah, pide la diferencia, ¿no? No es la suma. Acá yo lo dibujo como si fuera la suma, ¿no? Entonces vamos a corregir esto. Voy a corregirlo, obviamente. Esto sería mal entonces. ¿Cuánta diferencia más acá? No sería menos. No sería más, no sería menos, ¿no? Menos, menos, menos. ¿Y cómo es el gráfico de la diferencia? Pues simplemente se lo así. Es el vector diferencia. ¿Ya? Acá tampoco sería resultante, me equivoqué, ¿no? Pensé que era suma. Ay, qué hecho. Ay, no se borra todo. Acá voy a escribir encima, ¿no? Ya está. Y bueno, pues acá resolvemos, ¿no? Ya es lo mismo casi, ¿no? La misma fórmula, solo que cambia por menos. O sea, acá 3600 menos 1800, 1800, ¿no? Sería 900 más 1800, otra vez. Igual a cuánto, acá sale 2700, ¿sí? Es como si fuera 27 por 100. Y 27 acá es igual, es 3 por 9, ¿no? De aquí sacas raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de todo esto. Raíz de 9 es 3, raíz de 100 es 10, 3 por 10, 30. 30 raíz de 3, ¿no? Porque de 3 queda raíz de 3. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Pones? ¿Se entendió? Era diferencia, ¿no? Yo pensé que era adición, o sea, pensé que era resultante. Y era diferencia, ¿no? Pero la diferencia simplemente se grafica de esa manera. ¿Ya? Listo, muy bien. Bueno, hasta aquí hemos hecho los tres primeros problemas y luego pueden hacer los pares o impares hasta que nos toca, ¿no? ¿Cuáles quieren hacer, jóvenes? ¿Pares o impares? A revisar la práctica de causalidad. El ejercicio 2. ¿Qué hemos hecho el ejercicio 2? Ya, pues el 2 hemos hecho el 3, entonces vamos a hacer el 4 entonces. Hacemos los pares, ¿ya? Hasta que sea la hora, creo que es las 8:25 de la tarde, ¿no? Ya. Problema 4. Acá está el gráfico. Faltan alternativas, ¿no? Esa, del sistema de vectores mostraba ya el módulo de vector resultante, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí, Juanes? Mira, acá tenemos 15 9 unidades, 23, 23. Podríamos ponerlos ambos en un mismo origen, ¿no? Por ejemplo, el vector de 15 unidades, sí, miren. Y el vector de 9 unidades lo coloco de esta manera. Listo. Entonces, ahora veamos los ángulos, ¿no? Este ángulo vale 83 grados. Este ángulo vale 23 grados. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores?
El ángulo entre los vectores tendría que ser este, que sería ¿cuánto? La diferencia, ¿no? 83 menos 3, 60 grados. ¿Sí? Y bueno, podemos trazar acá, este es el eje X y Y, podemos trazar las paralelas a los vectores, ¿no? Paralelas. Y sacamos el paralelogramo, pues, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿no? Paralela, ¿no? Paralela. Y la resultante, ¿verdad? Ya está. Este le puedes llamar incluso el vector A y el vector B, ¿no? Entonces resulta de que es igual. A cuadrado más B cuadrado, doble producto, ¿no? Entonces aplicamos, ¿sí? Entonces, magnitud de A 15, magnitud de B 9, 15 por 9, por el coseno de 60 grados. Sí, 60 grados es la misma. ¿Ya? ¿Acá nos da cuánto? 15 al cuadrado, ¿cuántos jóvenes? 15 al cuadrado es 100. No, 235, ¿no? 235. Acá 81, acá es 2 por 15 por 9 por un medio, ¿no? Entonces el cuadrado es un medio. Y justo acá, pues, simplificamos 2 y un medio se anula. Y aquí sumamos todo, ¿no? Sería 205 más 81 más 15 por 9. Eso me da, por ejemplo, 451, me da así. Y sería raíz cuadrada de esa cantidad, es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto raíz cuadrada es? 21. ¿No está 21? Esa sería la respuesta, ¿ya? La alternativa sería ¿cuál? Hay dos 21, ¿no? Mira, la B o la C. ¿Cuál sería, Jones? ¿La B o la C? La respuesta correcta. La B, hay una flechita que apunta a la derecha, entonces esa no es, ¿no? Porque no va a la derecha. Sino va en diagonal, ¿no? Mira, diagonal. Entonces la respuesta ¿cuál sería? La alternativa, la C vendría a ser, ¿no? La C, ¿sí? Listo, esa es la respuesta. ¿Y Jones? ¿Alguna preguntita? Todas las preguntas son similares, no son así complicadas, son sencillas, ¿ya? A ver, Rodrigo, dime. Sí, profesor, disculpe, ya terminó su hora. Ah, sí, verdad, claro. Listo, jóvenes, muy bien, pues estamos quedando acá. Continuaríamos entonces la próxima clase con más clase física, ¿sí? Tú bien, nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego, jóvenes, cuídense mucho. Chao con todos. Hasta luego, chao con todos.